Hola chicos, bueno, acá vamos a ver un ejemplo numérico concreto de cómo vamos a graficar una función polinómica y lo que ustedes van a tener que hacer, ¿sí? Entonces, bien, acá tienen una función polinómica, podemos observar, ¿sí? Para ir recordando los conceptos, que el coeficiente principal es un 1, ¿sí? Porque acá adelante al no aparecer ningún valor numérico visible, significa que es un 1. ¿Sí? Vamos a ver el grado de la función. Esta función es una función polinómica de qué grado. Si sumo los exponentes, el primero es un 1, más 2, más 3, es de grado 6. He elegido esta función porque tiene todos los grados de multiplicidad, ¿sí? El simple, el par y el impar. Vamos a ver las raíces de esta función polinómica. ¿Cuáles son las raíces? ¿Dónde va a cortar esta función el eje de las x? ¿Sí? Por lo que vemos en el primer factor es el menos 2. Como aparece positivo, tengo que considerar el signo cambiado. El 1 y el 5. En esos valores de mi eje de las x va a cortar esta función, ¿sí? Por otro lado, voy a ver que la raíz menos 2 tiene multiplicidad simple, ¿sí? Simple. La raíz 1 tiene multiplicidad par o doble, porque es justo un 2, podemos decir doble o par, es lo mismo. Y el 5 tiene multiplicidad impar, ¿sí? Entonces ya sabemos por la teoría que acá en la simple la función va a cortar en menos 2, va a rebotar en el 1 y va a hacer un cambio de concavidad en el 5. Entonces yo me voy haciendo ya una idea de esto en los ejes de las x. Fíjense, las raíces van de menos 2 a 5, por lo tanto puedo hacer digamos, una escala de 1 en 1, ¿sí? Todo depende de los valores con los que cuente, o puede ser de 2 en 2, si quieren lo podemos hacer grande de 2 en 2. Pero bueno, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5. De este lado, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, hasta ahí, porque en el menos 2 estaba la raíz. Entonces, ¿qué voy a observar acá? Lo vamos a poner con otro color. ¿Dónde están las raíces? ¿Sí? Las raíces están en el menos 2, o sea, aquí va a cortar mi función, en el 1, ¿sí? Y en el 5. Ahí marco ya mis raíces, ¿sí? Ahora vamos a poner como con lápiz. Yo se los voy a poner así como un color, como si estuviera usando lápiz, ¿sí? Que yo ya sé que en el menos 2, ¿qué va a pasar en el menos 2? Va a cortar la función, o sea, puede cortar suavecito, ¿no? Así o puede cortar así, todo depende cómo venga la función, ¿sí? Todavía no lo sé, pero sé que ahí va a cortar. En el 1, como tiene exponente par, ¿sí? Va a rebotar. Entonces, ¿cómo puede rebotar? Puede rebotar, si viene de arriba va a rebotar así, y si viene de abajo la función va a rebotar así. ¿Estamos de acuerdo? Y en el 5, ¿qué va a pasar en la raíz 5? Como tiene exponente 3 o impar, tiene que haber un cambio de concavidad ahí. O sea que si viene de arriba va a haber un cambio de concavidad así, y si viene de abajo va a haber un cambio de concavidad así. ¿Estamos? Entonces, más o menos ya voy digamos, diferenciando qué va a pasar con mis raíces, ¿sí? Lo hice así más suavecito para que yo, o sea, ustedes agarren un lápiz y lo pueden hacer con lápiz, total, eso después se borra, ¿sí? Bien, entonces sigamos con mi análisis analítico de la situación. Ya sé qué va a pasar en la gráfica en cada una de las raíces. Ahora, hay valores que yo tengo que determinar. Por ejemplo, la ordenada al origen, o sea, el corte con i. Entonces, fíjense que yo acá en la i no he hecho ninguna escala todavía porque no sé más o menos los valores que voy a obtener. Depende, si son valores muy grandes, haré una escala grande. Ya en las x ya sé que más de eso no va a ir, ¿sí? En mi gráfica. Entonces la ordenada al origen, acuérdense que es evaluar la función en cero. Entonces, como esta es mi función evaluada en cero va a ser 0 más 2, ¿sí? Por 0 menos 1, ¿sí? Obviamente va a quedar un 2, un menos 1, pero bueno, lo voy reemplazando así, no quedan dudas. 0 menos 5 a la 3, ¿sí? ¿Esto que me va a quedar? En definitiva, me va a quedar un 2 por menos 1 al cuadrado es 1, por menos 5 a la 3 es menos 125, ¿sí? Si yo hago esta cuenta, me va a dar
250 negativo menos 250 la ordenada al origen. ¿Eso qué significa? Que en el eje de las I's va a cortar en el 250, o sea, un valor en el menos 250, un valor bastante grandecito, ¿sí? Entonces, a ver, tentativamente hagamos una escala de 100 en 100, 100, menos 200, menos 300, menos 400, menos 500, menos 600. Bueno, si va a cortar en el menos 250, entonces lo voy a poner con otro color, por ejemplo, un verde, ¿sí? Entonces quiere decir que mi función va a cortar acá. Acá tiene que cortar, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, ya más o menos va tomando forma. Me queda hacer una cuentita más. La otra cuentita que tengo que hacer es encontrar valores de la función en los puntos medios, en los puntos medios de las raíces. ¿Qué significa eso? Si mis raíces son menos 2, 1 y 5, yo tengo que ver cuánto vale mi función en el punto medio entre menos 2 y 1 y en el punto medio entre 1 y 5. ¿Cómo encuentro los puntos medios? Siempre se encuentran de la misma manera. Sumo los extremos y los divido por 2. O sea, menos 2 más 1 dividido 2, ¿sí? ¿Qué me va a quedar? Menos 0,5, ¿sí? Y ese tengo que evaluar mi función en menos 0,5. El otro punto medio entre 1 y 5, ¿cómo lo obtengo? 1 más 5 dividido 2. ¿Qué me va a dar? ¿Sí? 1 más 5, 6, dividido 2, 3. O sea, tengo que evaluar mi función en 3. Para ver qué sucede con mi función entre medio de las raíces, si se va muy abajo, si se va muy arriba, ¿sí? Ya con eso me garantizo hacer la gráfica súper aproximada, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué significa evaluar mi función en menos 0,5? Significa que la x acá en mi función tengo que reemplazarla por menos 0,5, o sea, es menos 0,5 más 2 por menos 0,5 menos 1 al cuadrado por menos 0,5 menos 5 al cubo, ¿sí? Si yo hago todas esas cuentas, si sé usar bien los paréntesis en la calculadora, puedo hacerlas de una sola vez, ¿sí? Entonces me va a quedar menos 561,52. ¿Está? Entonces fíjense que son valores grandecitos los que toma la I. Vamos al otro valor, el otro punto medio, f en 3. ¿Qué significa f en 3? Reemplazar la x por el 3, o sea, 3 más 2 por 3 menos 1 al cuadrado por 3 menos 5 al cubo. Si ustedes sacan esas cuentas en la calculadora, les va a dar que f en 3 es menos 160. Entonces, fíjense, lo que he hecho ahora es encontrar los valores en los puntos medios. Ahí está el menos 0,5, que menos 0,5 la función valía menos 560. Le vamos a poner del 560 un poquito para abajo, ¿sí? Entonces, bueno, voy a usar otro color, así diferenciamos cómo encontramos los puntos medios, ¿sí? Entonces en menos 0,5 está más o menos por acá su valor numérico, ¿sí? ¿Estamos? Menos 0,5 era menos 561, perdón, menos 561, me equivoqué con el otro punto medio. Entonces, en menos 0,5 está en menos 561, por acá, ¿sí? Acá está el 0,5 y más o menos por acá estará el menos 561, ¿sí? ¿Está? Bien. Vamos a un poquito más abajo porque está la mitad más 1, digamos, entre el menos 500 y el menos 600, más o menos por acá. Ahí está. Ustedes tienen hoja cuadriculada, pueden hacerlo con más precisión todavía. Bien, vamos a ver qué pasa en el otro punto medio, en el 3. En el 3 da menos 160, o sea que acá en el 3 de las X da menos 160, que es lo que estaba marcando yo recién, más o menos por acá, ¿sí? Entonces, bueno, ya tengo todo lo que necesito para graficar mi función. Vamos, acá se me borró un poquito el eje, ahí está. Entonces, fíjense, ya sé entonces cómo va a cortar mi función, porque si yo tengo acá una raíz, tiene que cortar de arriba para irse al valor de acá abajo,
tiene que pasar por esta ordenada del origen, tiene que rebotar hacia abajo, después irse hasta el menos 160 y ahí hacer un cambio de concavidad en el 5. Entonces, a ver, voy a tratar de hacer todo eso a pulso de una manera que lo entiendan, ¿sí? Ustedes de esa manera lo tienen que hacer. Entonces la función viene desde arriba, pasa por la raíz, se va hasta el valor del punto medio del menos 0,5, sube, pasa por la ordenada al origen, rebota en 1, pasa por el menos 160 y hace un cambio de concavidad en el 5. Y de esa manera tienen graficada la función polinómica.